Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tras las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025 y en medio de una contienda muy cerrada, el general Roosevelt Hernández declaró que las Fuerzas Armadas de Honduras respaldarán y reconocerán los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral emanados del 100% de las actas de cierre originales. Aseguró que las Fuerzas Armadas han garantizado el desarrollo del proceso electoral, que el país tendrá un presidente electo constitucionalmente y que desde el cuerpo castrense se respeta la alternabilidad democrática. A la vez se confirmó que a partir del 18 de diciembre del 2025 asumirá una nueva cúpula en la institución. El general de brigada Héctor Valerio Ardón será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, junto a otros oficiales de las promociones más recientes. El cambio de mando ha generado expectativas. Muchos sectores hacen un llamado a las Fuerzas Armadas para que retornen a su camino institucional, se apeguen estrictamente a lo que establece la Constitución y eviten repetir los errores de la politización y parcialización de esta y anteriores gestiones. El papel de las Fuerzas Armadas en estas elecciones ha expuesto cuán frágil puede ser la neutralidad militar cuando ciertos líderes toman decisiones que sobrepasan el rol constitucional de custodia, apuntan diversos sectores. Igualmente, hay quienes argumentan que todavía prevalece la solicitud de la institución castrense de tener acceso a las actas como un acto que erosiona la confianza en el sistema electoral, pero con la renovación de su cúpula es una oportunidad para restaurar la institucionalidad, señalan expertos. No obstante, la sombra de la politización reciente persiste en la memoria. Las críticas, tanto de juristas, partidos políticos como de parte de la ciudadanía, sigue viva. Si la nueva junta militar quiere reconstruir la legitimidad, su capacidad de mantener independencia será crucial. En un momento histórico para la democracia hondureña, apuntan desde sociedad civil. Sectores políticos y figuras públicas continúan señalando la actual cúpula castrense, que su actuación cruza la línea entre lo militar y lo político, como lo afirmó en su momento el presidenciable Salvador Nasralla, quien señaló que no parecían elementos militares, sino políticos del partido de gobierno. Ante ello, el jefe de las Fuerzas Armadas argumenta que los comicios se desarrollaron y que él se retira cumpliendo la misión encomendada e invita a sus detractores a que no lo juzguen porque al final respetó la Constitución de la República. Bueno, nosotros hemos mencionado que somos respetuosos, que nuestra guía, nuestra dirección, nuestra brújula es la Constitución de la República, y de nuestra Constitución de la República se desprenden las leyes, y una de ellas pues es la ley electoral de Honduras, en donde está comandándonos que el ente que tiene la competencia de expresar los resultados o de dar los resultados
es el Consejo Nacional Electoral y nosotros vamos a respaldar, vamos a respetar, a reconocer esos resultados que emanan de la suma del 100% de las actas de cierre original. Así que estamos esperando para que las autoridades del CNE den ese resultado, que toda la sociedad hondureña está a la expectativa, y así proceder a la siguiente garantía, que es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Buenos días, gracias. Hoy vamos a hablar de política militar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los que están pendientes de la entrevista. Hoy es jueves 11 de diciembre y todavía en Honduras no tenemos presidente. Bien, pero hoy vamos a hablar de los militares. La nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas ya genera expectativa en la población. ¿Quién va a sustituir al actual comandante en jefe del Instituto Castrense, el señor Roosevelt? Aquí está conmigo el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, muy temprano aquí. Buenos días, general. Buenos días, licenciado Valladares. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la invitación y honrado de participar con tan distinguidos ciudadanos. Gracias, el licenciado Carlos Sierra, especialista en Derechos Humanos. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros del panel, pueblo hondureño. En un tema importante que, a pesar de que no tengamos en este momento presidente, creo que es importante que empecemos a discutir sobre la nueva Junta de Comandantes y quién va a asumir el Estado Mayor Conjunto en los próximos días. Sí, aclaro, no tenemos presidente electo, la presidenta en funciones es Xiomara Castro, pero ya pagaron las elecciones. Jueves 11, empezaron a contar el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cuántos días van ya? Llevamos 10 días. 10 días. 10 días y no hay presidente electo. Aquí está don Arístides Mejía Carranza, ex ministro de Defensa, ex designado vicepresidente, miembro del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Los amigos le decimos Tito Mejía. Tito. Muchas gracias por invitarme, Raúl. Saludo a tu audiencia y por supuesto los invitados, y espero que podamos aportar algunas ideas para que reformemos todo esto en el futuro y no se vuelva a producir lo que hemos vivido en estos últimos años. Bien, aquí ha estado un televidente, me dice, le dieron tate quieto en las Fuerzas Armadas, es un empresario, lo saludo, amigo tuyo, Tito. Bien, se habla que el señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas va a salir. Aquí tengo un dato que lo conseguí con un amigo que es oficial activo. Se menciona a don Héctor Benjamín Valeriano Ardón de la promoción 29 como uno de los posibles sustitutos, el general de brigada, el coronel Rosales Cardosa, ingeniería, coronel Walter Carvajal de infantería, coronel Marco Lanza Ávila, caballería, por antigüedad, y están en posiciones diferentes ellos. Son de los datos que he recabado con algunas fuentes que tengo en las Fuerzas Armadas de Honduras. General Maldonado Galeas, ¿qué piensa de esta salida del actual comandante? Pues entiendo que él se retira por haber cumplido sus años de servicio. ¿Y qué visualiza en las Fuerzas Armadas? Bueno, hay una situación que se da dentro de la normalidad del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y es el relevo de mando, que corresponde normalmente a la fecha en la cual tienen que salir a condición de retiro los oficiales de la promoción que tiene los más altos cargos en las Fuerzas Armadas y que ya cumplieron con su tiempo, antigüedad y el servicio que manda la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Ese es el procedimiento administrativo normal.
y esto implica que la Presidenta de la República, en este caso, tome la decisión de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto y con ello también la Junta de Comandantes, debido a que en su mayoría les corresponde pasar a la situación de retiro. Dada esta situación, lo principal que debemos de observar los ciudadanos, nosotros los hondureños, es que se cumpla lo que manda la Constitución de la República. Y hay un artículo constitucional, el 279, que indica la facultad que tiene el presidente de la República de nombrar libremente al jefe del Estado Mayor Conjunto. Y manda dos condiciones. La primera es que sea miembro de la Junta de Comandantes y la segunda, que corresponda al escalafón de las Fuerzas Armadas, entendido como la prelación de mérito o ubicación que tienen los oficiales en las Fuerzas Armadas respecto a antigüedad. Dadas esas condiciones, entonces debe de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el presidente de la República, para dar una transición ordenada de ese mando. Se estila que sea una fecha de diciembre. Algunas veces se ha hecho el 11 de diciembre, como un día como hoy. Otras veces se extiende un poco, como va a ser en este caso, al 18 de diciembre, que no coincide con la fecha en la cual definitivamente, que es el 31 de diciembre, pasarían a la condición de retiro conforme al acuerdo que se emita. ¿Qué se espera? Se espera que esta transición traiga dos consecuencias. La primera, que traiga estabilidad interna e institucional, que no provoque un desafuero que pudiera afectar el perfil profesional de algunos oficiales, o también que pudiera poner en riesgo al oficial que se pueda nombrar, debido a que hay una transición también presidencial. Y si aquí me dice un televidente, van a retrasarle la declaratoria después del 18 hasta que cambie el comandante. Preguntarle a tus tres distinguidos invitados. Sí, atiendo esta. Bueno, yo considero de que no puede caer en una irresponsabilidad la Presidenta de la República en no hacer el nombramiento oportunamente y cuando corresponde. No se puede hacer una ceremonia de retiro, que es el 18 de diciembre, sin que haya un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Funciones es quien despide a los oficiales que causan baja en situación de retiro, que es la 27 promoción. Sea quien sea, el general Hernández Aguilar o el general que asuma el mando, la Junta de Comandantes, deben de garantizar, contribuir a que la institucionalidad garantice la declaración de resultados electorales. ¿Por qué? Este es un punto intermedio dentro de la responsabilidad constitucional que tienen las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Estos pasos no son atribución de las Fuerzas Armadas per se. En el sentido, o lo hace el Consejo Nacional Electoral o en su defecto por ausencia lo hace el Congreso Nacional. Pero las Fuerzas Armadas, pesa sobre ellas el mandato constitucional de que se garantice la alternabilidad, y este paso de la declaratoria de las elecciones es vital para garantizar esa alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Sí. ¿La sociedad civil qué espera? Sí, bueno, buenos días nuevamente. En efecto, la expectativa que tenemos, como lo ha mencionado aquí muy bien el señor Galeas, en primer lugar es que se cumpla todos los estamentos legales alrededor de esto, y debemos de recordar, la Constitución de la República tiene un capítulo definido precisamente para el tema de la defensa, y dentro del capítulo de la defensa nacional se estipula precisamente este proceso tanto de transición
de nombramiento de Junta de Comandantes y de la selección del jefe del Estado Mayor Conjunto, que debería de ser un procedimiento normal. También recordemos que dentro del marco legal está la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver con el escalafón militar y el tema de las promociones, que tal vez más adelante con los invitados podemos hablar de la importancia del respeto de las promociones y también el llamado que se hace a respetar el escalafón militar para poder realizar esta selección. Siguiendo este marco jurídico que tiene el país alrededor de este proceso, no debería de pasar nada extraordinario, digamos, o no debería de ocurrir nada extraño en esta rotación tanto de la Junta de Comandantes como de la selección del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Recordemos que son dos momentos diferentes, ¿no? La Presidencia de la República puede escoger dentro de la Junta de Comandantes quién va a ser el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Ese es un primer elemento que la Constitución de la República manda y que después se va desarrollando en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y el escalafón militar, en primer lugar. En segundo lugar, claro, estamos en un momento extraordinario. ¿Cuál es ese momento extraordinario? Estamos finalizando un proceso electoral donde habrá un cambio de gobierno, donde deberá, en principio, darse una declaratoria hasta el 30 de diciembre de este año y que esa declaratoria debe ser acompañada por todos los sectores, incluyendo precisamente las Fuerzas Armadas, como se menciona en la Constitución de la República. La expectativa es que todos estos procedimientos se desarrollen en normalidad. Claro, en Honduras siempre tenemos la incertidumbre si va a haber un respeto o no de lo estipulado en la ley, o si por temas estratégicos, por temas políticos, se pretenda alargar este proceso. Nosotros consideramos de que no debe ser así. El 18 de este mes termina una Junta de Comandantes, como aquí se ha mencionado. La mayoría de ellos van a la honrosa categoría del retiro y deberá asumir una nueva Junta de Comandantes y de esa nueva Junta de Comandantes seleccionarse un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Que también recordemos, y tal vez más adelante lo mencionamos, revisando rápidamente la lista de jefes del Estado Mayor Conjunto, no todos han estado por un periodo de 4 años, de 3 años, sino que han existido en algunos gobiernos la elección de 1, de 2 jefes del Estado Mayor Conjunto. Así que también no nos preocupemos o no coloquemos ansias si en este momento se escoge un jefe del Estado Mayor Conjunto y que más adelante, ya sea porque asume un nuevo gobierno o por diferentes circunstancias, es rotado o cambia la persona o la figura. Así que la expectativa es, en primer lugar, que se cumpla la ley. En segundo lugar, que no se trastoque el procedimiento porque estemos en un momento postelectoral. Y en tercer lugar, como aquí se ha mencionado y tal vez más adelante, nuevamente cuando hablamos de estos temas, se habla de la urgencia y la necesidad de generar reformas importantes alrededor del capítulo de defensa de la Constitución de la República, con estos mandatos que se le colocaron a las Fuerzas Armadas y que en meses pasados ha generado muchas controversias, precisamente el que tengan estos mandatos a nivel constitucional en el país. Lo mismo, abogado Aristides, exministro de Defensa de Honduras, pero también ¿considera usted que las Fuerzas Armadas cumplieron su función constitucional durante las elecciones del 30 de noviembre, tal como lo afirmó el comandante en jefe Roosevelt Hernández? Bueno, yo creo que en Honduras todos sabemos que cumplieron a medias, porque justamente el problema es que, al igual que el gobierno de Juan Orlando, este gobierno politizó las Fuerzas Armadas y lo hizo a través del general Roosevelt y de algunos oficiales que se plegaron al general Roosevelt. También por la composición del último Estado Mayor Conjunto, donde entró por la Fuerza Aérea alguien de la familia Zelaya Castro, y también un hermano de Russell Tomé, entonces había el rompimiento de todo lo que se llaman méritos, que ha hecho alusión el general Maldonado Galeas. Las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo se basan fundamentalmente en la jerarquía
en el profesionalismo. Para mí las Fuerzas Armadas, como le he dicho otras veces, es una cadena de hombres ligadas por la disciplina militar, la jerarquía, el honor militar y el respeto a la Constitución y a las leyes o al mando. Cuando uno de estos elementos se rompe, las Fuerzas Armadas degeneran. Y eso es lo que pasó en estos casi 16 años, bueno, los 8 de Juan Orlando, 12 años, porque con Porfirio Lobo sí se respetó, pero ha venido un proceso de deterioro interno en el que por la misma politización se ha roto el principio de las antigüedades. ¿Politizada la Fuerza Armada sí, en este periodo? Periodo, totalmente. Se ha roto las antigüedades porque se han promovido al grado de general a personas que no tienen los méritos, que no tienen las calificaciones, sino que simplemente por lealtad al partido de gobierno. Y eso condujo a que las Fuerzas Armadas fallaran en el cumplimiento por órdenes ilícitas que se dieron en el 9 de marzo, para comenzar el 9 de marzo sobre todo, cosa que no se ha investigado, pero que sí se sabe, y que luego incidieran tanto en el proceso electoral de forma amenazante. Y por información que tenemos de adentro, de oficiales que son amigos de nosotros, sabemos que habían otros planes para seguir amenazando al Estado de Derecho hondureño con el objeto de que el partido de gobierno permaneciera en el poder de cualquier forma. Hubo, y tengo que decirlo acá, 2 trabajos importantes para impedir eso. Uno externo y uno interno. El externo lo hizo la organización que se llama Defensores de Honduras, de la cual formamos parte con el general Maldonado Galeas, y está presidida por el general Jun Pacheco. Está Roda Gamero, está el general Reinel Funes, está Isaías Barahona, y hay un centenar o más de oficiales ahí de alto grado, de oficiales superiores en la honrosa condición de retiro. Ellos hicieron un trabajo extraordinario porque aglutinaron no solo a los militares en condición de retiro, sino que a otros sectores de la sociedad. Hicieron una directiva donde formaba parte las 2 iglesias, tanto la católica como la iglesia protestante, que son varias, pero estaban representadas ahí por un representante. Formaban parte los 2 partidos tradicionales y también la empresa privada. Y ellos estuvieron defendiendo la democracia de diversas formas, influyendo sobre los oficiales de las Fuerzas Armadas y también buscando de que se respetara el proceso electoral y la democracia. Internamente, el general Roosevelt se dio a la tarea de purgar oficiales que no eran obedientes o afines a sus propósitos. Incluso llegó a purgar oficiales solo porque eran amigos míos. Y lo dijo delante del resto de la oficialidad. Convocó a una reunión con el Estado Mayor Conjunto y un montón de oficiales y puso en el banquillo de los acusados a 3 oficiales coroneles para preguntarles que si ellos me pasaban información a mí, y puso un programa de televisión donde yo advertí estos problemas que estaban pasando, que no tenían nada extraordinario. Todo el mundo sabe que él ha estado promoviendo generales sin los méritos y los acusó a ser ellos de pasarme información. Pero esa información la manejan todos los oficiales en condición de retiro. Y después les dijo, después de que los insultó, les dijo: levantar la mano a aquellos que no son amigos de Arístides Mejía. Y todos menos los 3 dejaron de levantar la mano, los acusados.
había varios entre los que tuvieron que levantar la mano que son amigos míos. Pero a ese extremo llegó. ¿Qué es eso? Eso no es digno de un oficial, pues sobre todo que yo ni soy militar, yo soy un civil. Lo que tengo son amigos ahí y tengo influencia, supongo, ¿verdad? Si yo digo algo, la gente escucha, porque soy alguien muy relacionado con las Fuerzas Armadas y fui su ministro y como tal fui miembro del alto mando militar. Y eso es lo que ha pasado ahí y tantas otras cosas que podría contar. Pero quiero concluir diciendo que la otra parte, aparte de los oficiales en condición de retiro, a los cuales felicito hoy en día porque gracias a ellos hemos también preservado la democracia, hay varios factores que han contribuido a lo que pasó el 30 de noviembre. El general Maldonado Galejos ha sido uno de los más destacados en ese grupo, con los otros que mencioné. Hay muchos más, pero esos son los que se han destacado más. También hubo un movimiento interno dentro de las Fuerzas Armadas de la promoción 28, que es la que sigue, debería de seguir en el mando cuando se retire esta promoción, porque la 27 es la que sale ahora. ¿Y la 29? La 29, el problema que hay es que está dividida en 3 grupos. Un grupo que es pro Mel Zelaya, otro grupo que es pro Juan Orlando y otro grupo que es neutral. Te están sonriendo. Entonces esa promoción está pedaceada. Neutral. Neutral quiero decir Es difícil. que es más profesional. Es difícil. Es decir, que no está politizada. Difícil. Pero... Espérame, para no perder el hilo. Y esa es la que quieren dejar en el poder ahorita. Sí, solo quiero repetir los nombres. El general Héctor Benjamín Valeriano Ardón de la promoción 29, general de brigada. Es de la 29. El coronel Rosales Cardosa, ingeniería. Coronel Walter Carvajal, infantería. Y el coronel Marco Lanza Ávila, caballería, son de la 29. Son de la 29. Son de la 29. Pero entiendo que el más antiguo ahí es Valerio, porque es general de brigada y el jefe del ejército actual, que pasaría a la posición de jefe de Estado Mayor Conjunto. Pero quiero contar lo que pasó. Como purgaron a varios de la promoción 28, los mandaron a la casa, porque la purga ahí es o te mandan a la casa o te mandan al extranjero. A la casa quiere decir que te quitan el cargo dentro de las Fuerzas Armadas, no te pueden quitar el grado, pero te mandan a la casa que no hagas nada. Pues mandaron a la casa a varios de la promoción número 28. Y esos oficiales que los mandaron por discrepar sobre esas políticas de Roosevelt, han sido para mí uno de los héroes de esta jornada, porque ellos asumieron la dignidad del uniforme y fueron a convencer a oficiales de otras promociones que están al mando de unidades, incluso, no se puede decir, pero también al mando de fuerzas, para que no actuaran contra la Constitución, para que no obedecieran órdenes ilegales, para que se respetara lo que mandan las leyes y la Constitución con respecto a respetar el proceso electoral. Eso es lo que dio lugar a que, como siempre ha ocurrido, la operación de traslado de material y de recogida del material y de cuidado de las instalaciones electorales se ha cumplido a la perfección, como siempre lo ha hecho las Fuerzas Armadas, salvo cuando se dio la orden el 9 de marzo. Y hubo órdenes internas que trataron en este último proceso, de ser cumplidas por algunos para volver a lo mismo. Habían dado una orden de que si alguien asaltaba el material electoral, que no actuaran, para que no hubieran víctimas y no los acusaran de violación a los derechos humanos, cuando la obligación es transportar el material electoral y que nadie lo toque. Y eso es legal, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza cuando es legal.
y tiene que reprimir cuando se esté incumpliendo la ley, tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Para eso es que están constituidas. Y si tienen que cuidar el material electoral de que las turbas de libres no las incendiaran, no lo incendiaran o no agarraran el material, tenían que hacerlo. Pero dieron esa orden. Esa orden evidentemente fue incumplida. Cuando el general Roosevelt vio que ya no tenía la posibilidad de manipular a las Fuerzas Armadas, entonces no le quedó de otra que alinearse. También yo supe que a él lo fueron a visitar miembros de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en los últimos días, creo que el día antes de la elección. Pues la información que me vino es que en la Fuerza Aérea 2 agregados militares de Estados Unidos y otra persona de civil, que saber de qué agencia será, hablaron con él. Y hubo advertencias de Estados Unidos también. Ya prácticamente por culpa de Roosevelt las relaciones con Estados Unidos se habían enfriado entre Fuerzas Armadas y Estados Unidos. Creo que hasta pararon las becas con las que se forman los oficiales, ya había una ruptura en la práctica de relaciones. Todo eso incidió en que al final, pues el general Roosevelt no le quedaba de otra que cumplir con el mandato constitucional, que es lo que él ha venido a ratificar tardíamente antier, al decir de que las Fuerzas Armadas han cumplido su misión, que él ha sido respetuoso de la Constitución y que ahora lo que toca es garantizar la transición del poder. Y ahí cabe otro tema que solo lo voy a dejar evocado, que es si es que las Fuerzas Armadas, con lo que ha pasado, pueden seguir teniendo esos roles. Me parece un punto bien importante de discutir, el rol de la alternancia del poder, el rol de participar en el proceso electoral y qué es lo que debemos de hacer para reformar las leyes militares y la Constitución para que esto no se vuelva a producir. Sí. General Maldonado Galeas, quisiera decirme qué comparte, qué no de lo que ha expresado el exministro de Defensa, don Arístides Mejía. Algunas cosas, como por ejemplo que no tenían que responder ante una amenaza al material electoral, impidiéndolo, es algo que salió como una información y eso no lo debe hacer un jefe de Estado Mayor Conjunto. Cuando se habla de custodia, vigilancia y transporte, es una misión. Y es una misión para evitar que cualquier acción externa de sabotaje provocada por lo que sea, por mano criminal, por mano política manipulada o por una acción coordinada a fin de crear un problema grave en el proceso electoral, eso debe de impedirse como sea. Incluso, el ministro lo sabe, las Fuerzas Armadas elaboran planes de contingencia. No solamente es ese soldado y el vehículo de seguridad que acompaña, también para cada tramo del movimiento, en el lugar de almacenamiento, ahora en que están concentrados todo el material electoral, para todo ello hay planes de contingencia a fin de evitar que ese material sea violentado. Y a eso no puede rehuir las Fuerzas Armadas y mucho menos que un comandante, o sea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, dé una orden al respecto. Respecto a lo que dijo el ministro de que hay 3 grupos en la 29 promoción, sí, me causó algo de hilaridad desde el punto de vista de cómo nos están bautizando, ¿no? Como partidistas. Como partidistas, como alineados incluso con personas. Dijo Mel. Fíjese que solo... Pero es que la verdad yo le dije a un alto oficial activo en este momento, cuando le conté que venían ustedes, yo le decía a Tito, mire, si van a nombrar a alguien afín al libre, eso ya no va a pasar. Entonces ahora va a ser afín a Tito, a Fura o a Salvador Narrala. Pero el del 27 de enero, no el de ahorita. Por eso.
Y si nombran a alguien Pues, ahora que no sea afín al que gane la presidencia, puede haber Lo cambian. cambios. Es que Claro. ahí, Lo cambian, ¿no? ahí no le Sí. culpo Ha existido. lo cambian. Ahí no culparía yo ni a Mel ni a que Mel es el que manda en este gobierno, ni a la presidente, que es la que va a dar la orden y funge como comandante general de las Fuerzas Armadas. Porque en realidad lo que ha ocurrido es que en un país civilizado se trata de, todos tratamos de que las cosas pasen bien en el país, ¿ve? Y cuando ocurrió la transición pasada, porque ahí hay un desfase, ¿verdad? Desgraciadamente, había ganado Xiomara, Papi había reconocido su victoria, todavía no estaba, creo que, la declaratoria, cuando ocurrió el cambio de mando militar. Entonces se pusieron de acuerdo, muy civilizadamente. El mismo Juan Orlando aceptó que no pusieran el que él quería. Él quería, creo que a Osorio o alguno de estos. El que colocaron fue Osorio Canales. Sí, y pusieron a Fortín, que era la primera vez que creo que llega a ser jefe de un naval. Se pusieron de acuerdo en torno a poner a Fortín. Pero esta vez, y ahí no le voy a echar la culpa a Libre, ni a Xiomara, ni a Mel, no pueden hacer eso porque como no se sabe quién ganó, y ya viene, si por ejemplo para el 18 todavía no se sabe quién ganó, entonces ¿cómo ellos se van a poner de acuerdo sobre quién poner? Entonces lo que va a ocurrir es que van a ponerlo el que ellos piensan, y ese tendrá que ser cambiado seguramente, o puede ser que lo ratifiquen, ¿verdad? También, por el nuevo presidente una vez que llegue el 27 de enero a tomar el poder. Pero lo importante es que ya está la línea en las Fuerzas Armadas que va a haber transición, porque aquí hay que decir una cosa clara con respecto al poder político. El poder político, el último año de gobierno se ha debilitado. Y lo hemos visto ahorita mismo. Libre, que había ganado con 1.700.000, está sacando los 600.000 votos que son su voto duro. Y está el poder totalmente deslegitimado prácticamente en las urnas. Lo que lo sostenía eran las Fuerzas Armadas. Y a partir de estos días en que ya las Fuerzas Armadas han cambiado de posición, ya no tienen poder real. Ya ellos ya no pueden quedarse a la fuerza en el gobierno, porque las Fuerzas Armadas van a garantizar la transición. Bueno, pero el mismo Mel ya reconoció el triunfo dice él, en sus actas de otro Lo ha candidato, reconocido. que es el del Partido Liberal General. Quiero dejar una manera de lección a la sociedad hondureña y también a las Fuerzas Armadas respecto a lo que nosotros en nuestro proceso del ejercicio de la carrera militar nos enseñan a quién respetar. Y desde luego lo primero es la Constitución como instrumento, pero va un poco más arriba, es la patria, es la bandera nacional, lo que son nuestros referentes. Nos formamos para defender la patria. Y aparecen figuras, una figura es la Constitución de la República. Y en el marco de esas figuras no se nos enseña a respetar personas como tales que ejercen el mando. Se respeta la institucionalidad que ellos representan, se respeta a la presidencia de la República, se respeta al jefe del Estado Mayor Conjunto, al comandante del Ejército y a todos los escalones de mando que hay, hasta llegar al más básico, que es un cabo de escuadra. Se respeta a ese cabo de escuadra. Claro, el respeto va articulado con la persona que lo ejerce, y esta persona debe de ganarse el respeto de esa institucionalidad que representa. Por eso es que en el ejercicio de la profesión quedan las dos figuras: respetuoso de la Constitución, respetuoso de la jefatura del Estado Mayor Conjunto y respeto al jefe del Estado Mayor Conjunto. Una es obligada, respetar la figura que representa la institución, pero la otra se gana, el otro respeto es parte del liderazgo.
Por lo tanto, cuando me causa a mí esa hilaridad, y lo vuelvo a reafirmar, es absurdo, es inconcebible que nosotros como soldados estemos hablando de que en una promoción un grupo es afín a Mel, el otro afín a Jo, y el otro, bueno, tiene una posición neutral o básicamente está en línea con lo que manda las Fuerzas Armadas. Pero lo grave es que hemos llegado a eso. Ahora, aquí tiene un dilema, este mismo planteamiento configura un dilema respecto a la Presidenta de la República, que va a nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto, y el presidente entrante. Si la tesis fuera cierta, no dudo de su palabra, señor, Sí. sino que desde el punto de vista verificable, que soy Jo, que soy esto, que soy lo otro, entonces entraríamos en un problema de que a un presidente le corresponde elegir al jefe del Estado Mayor Conjunto según su afinidad, o que se haya desarrollado un tipo de relación que me inspire confianza porque es mi amigo, porque por cualquier otra relación que no sea lo que está descrito en la Constitución, mandado, y lo que establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, que se circunscribe al liderazgo, ética, profesionalismo, desempeño profesional y también el escalafón, como condicionantes básicas para el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, para las Fuerzas Armadas es bueno que borremos de nuestra forma de valorar la estatura de un cargo que lo voy a alcanzar si de repente he alimentado una relación de tipo político que me dé respaldo para obtener ese cargo. Esto en ética militar se llama el arribismo al poder. Este arribismo en el poder lo leí en un libro de ética militar del Ejército de los Estados Unidos. Nunca el soldado se afianza de una figura para poder escalar una posición de mando, y jamás se apoya en un compañero para sobrepasarlo, afectándole su carrera militar mientras está vinculado con un poder que lo promueve. Esas situaciones son antiéticas y son en contra de la institucionalidad. Por eso, imagínense que la Presidenta de la República en este momento nombre al jefe del Estado Mayor Conjunto por esa vinculación afectiva, de confianza y otras variables, o de conveniencia política. O de parentesco. O de parentesco, que eso ya se dio en esta familia presidencial, para unos determinados cargos. Esto provocaría un problema porque al asumir la presidencia el nuevo presidente, que usted lo mencionó, que también es otra variable importante en la toma de decisiones. General, yo he visto eso. Yo personalmente lo he visto. Y él sabe. Y he estado ahí cuando esas cosas pasan. Entonces es una realidad. Y esa realidad, lo que yo advertí al principio de mi intervención, ligeramente, que la decisión no vaya a afectar a las Fuerzas Armadas o provoque una afectación directa a los oficiales. Voy a hablar de un caso más o menos reciente. 2022, hay que hacer el cambio de la jefatura de las Fuerzas Armadas, o más bien, sí, y la promoción 26, que no asumió el mando tampoco, introduce en la Junta de Comandantes el presidente Hernández 2 generales, uno de comandante del Ejército y otro de inspector general. Excelentes oficiales, de un nivel profesional muy alto. El inspector general que en ese momento nombra el presidente Hernández estaba proyectado para ser el jefe del Estado Mayor Conjunto de esa promoción. Un oficial, no voy a decir el nombre porque a veces incomoda, pero lo admiré mucho, lo formé durante 3 años y
y tenía todas las cualidades para ser jefe del Estado Mayor Conjunto, al ser nombrado por Jo en febrero del próximo año, quedó apartado con el nuevo gobierno. Descarta. Y era el prospecto para ser jefe de Estado Mayor Conjunto. ¿Por qué? Porque el mando político se alineó con la promoción contraria, otra, ¿verdad? Que seguía. Y eliminó, esa promoción estuvo 3 años. 3 años fuera del mando, en la casa, como decía usted, se llama situación en reserva activa. O les dan asignaciones temporales de asesoría que no cumplen tampoco, porque son antiguos. Entonces, eso es lo que no, como soldado, yo espero que no haya una afectación institucional y consecuentemente haya una afectación en el sistema político, en la relación política de defensa de parte del presidente de la República y cumplimiento de esa política de defensa de parte de las Fuerzas Armadas si está manchada por una vinculación política. Licenciado Sierra. Sí, yo creo que aquí se han mencionado elementos muy importantes, compartir algunos, disentir en otros. Yo quisiera puntualizar 4 elementos que aquí se mencionaron y que tal vez no... Hay algunas aristas que no se han mencionado aún. También me parece interesante que estemos hoy hablando de este tema, el 11 de diciembre. Me podrán ayudar aquí los compañeros de panel. El 11 de diciembre de 1825 se constituyeron las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Por parte del jefe del Estado, Dionisio Herrero. Creo, ¿eh? El ejército, Fuerzas Armadas. No había naval y Fuerzas Aéreas. Exactamente, pero digamos que estamos cumpliendo 200 años. 200 años del ejército. Del ejército, lo que después serán las Fuerzas Armadas y lo que más recientemente, o deberíamos de hablar de la defensa nacional, ¿verdad? Que es parte del último punto que quisiera tocar. Entonces creo que es oportuno hablar de este tema. Desde la ciudadanía, desde los sectores sociales que observamos, estudiamos y analizamos el tema de seguridad y defensa en el país, mencionar primero que lamentablemente la politización de las Fuerzas Armadas no es nueva. Sería creo que muy restrictivo pensar de que las más recientes actuaciones de los más recientes jefes de Estado Mayor Conjunto o de promociones han sido las únicas marcadas por la politización. La politización de las Fuerzas Armadas incluso empieza desde la nueva Constitución de la República, desde cómo se establecieron las funciones de las Fuerzas Armadas en este estamento legal, que después más adelante, y que también una aclaración, muchas veces se habla que los constituyentes colocaron ciertos mandatos en las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República de 1982, cuando esto también tuvo una fuerte reforma en la década de los 90, como aquí sabrán. Entonces también esas reformas marcaron lo que tenemos hoy como las Fuerzas Armadas en el país. Pero primero mencionar que esta politización ha estado marcada desde el inicio, ¿no? Colocarle ciertas funciones a las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República, ciertas funciones que están también en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, han generado un problema de origen, y ese problema de origen ha sido precisamente esa vinculación a veces cercana, a veces lejana, con el poder político en el país. ¿Por qué? Precisamente por las funciones que se le colocaron a las Fuerzas Armadas en el país. Tenemos que recordar hechos también ocurridos en los 80, en los 90, donde la actuación de las Fuerzas Armadas estuvo marcada precisamente por un rol político activo, hablando de temas como el enemigo interno, el cuidado de la soberanía contra el comunismo, una serie de elementos que lastimosamente al interno de las Fuerzas Armadas fueron claves y marcaron la historia de Honduras. No podemos obviar esos elementos. Después, el tema que sí han existido en el tiempo también conspiraciones internas en las Fuerzas Armadas, no podemos desconocer que también cuando se dieron tensiones precisamente en la década de los 90, alrededor de lo que el expresidente Reina mencionó como la revolución moral en el país, ahí existieron también unas fuertes tensiones al interno de las Fuerzas Armadas de cara al poder político que asumía en ese momento en el país.
tensiones que han sido documentadas, incluso en libros muy importantes, que tal vez no es el caso en este momento de mencionar, pero que están ahí y que lastimosamente en el país se ha obviado querer tocar estos elementos. Un tercer punto que quisiera también colocar como en lo que aquí se ha discutido han sido que también al interno de las Fuerzas Armadas o en su estructura de cúpula han existido también algunos liderazgos complejos. No podemos obviar el liderazgo que existió por parte del general Romero Vázquez Velázquez. Hoy él es una figura pública en este país, para bien o para mal. Porque sea tiktokero, porque tenga una orden de captura, por lo que sea, porque fue candidato presidencial en este país. ¿Cuántos millones van ya por el general? 50, 45. 35. O sea, 35. es una figura pública. No podemos obviar este tipo de figuras que han existido en el país. Aquí se ha mencionado esta organización Defendamos Honduras, Defensores de Honduras, que está integrada precisamente por ex jefes y altos mandos de las Fuerzas Armadas en el país. Que también recordemos que muchos ex altos jefes y mandos importantes de las Fuerzas Armadas asumieron un rol público-político en el país, ya sea porque se sumaron a un partido político, ya sea porque asumieron cargos diplomáticos dentro de determinados gobiernos o porque se volvieron actores claves de la política nacional. Entonces, esa institucionalidad, como bien mencionaba el general Maldonado Galeas, ese respeto a esa institucionalidad, ese respeto a la Constitución y esa vinculación política que han tenido algunos liderazgos no es nuevo. No nos sorprende, digamos. Tampoco nos sorprende la categoría que le han dado los políticos a estos liderazgos y posiblemente lo que va a ocurrir en lo que viene. Y luego, y finalizo con este punto, que siempre que hablamos de las Fuerzas Armadas, siempre que hablamos del capítulo de las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República, por algún motivo, y esto puede ser intencional, se obvia hablar del ministro de Defensa. En el país prácticamente pareciera que no existe ministro de Defensa. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y la Constitución de la República y la reforma que se hace a mediados de la década de los 90 menciona también la figura del ministro de Defensa como una figura que está, al menos en la Constitución de la República, por encima de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué ha pasado con los diferentes gobiernos? ¿Qué ha pasado con los diferentes liderazgos políticos en el país? Han obviado esta figura y hoy por hoy es más importante la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto que la designación del próximo ministro de Defensa en el país. Son elementos, reitero, que no son nuevos, que en la historia del país han marcado esa vinculación entre las Fuerzas Armadas y el poder político y que lastimosamente mientras no se reforme la Constitución, el capítulo de defensa y se le puedan revisar estas atribuciones, misiones y prerrogativas que tienen las Fuerzas Armadas, lastimosamente seguiremos hablando de esta vinculación, a veces sana, a veces no tan sana, entre las Fuerzas Armadas y el poder político en el país. Por alusión a los ministros de Defensa, y después le voy a preguntar a Eric Mejía, el alcalde de Texiguo, periodista, me dice, pero ojo, después de la pausa, general, pregúntele al general Maldonado su anécdota personal cuando le tocaba asumir una posición de liderazgo en las Fuerzas Armadas, y me dice Eric, que qué te quise decir con esa mirada, Tito. Entonces le digo, no, que está mencionando el licenciado de Sierra a los ministros de Defensa. Ajá. Bueno, lo que ocurre es que históricamente las Fuerzas Armadas han tenido una participación política, a veces muy directa, cuando irrumpieron en la vida nacional. Acuérdense que si bien se fundó hace 200 años el Ejército, luego las fuerzas que tenían armas, no se podía hablar de Fuerzas Armadas, eran tropas de los partidos políticos y más que de los partidos políticos, de los caudillos políticos. Cuando Caría llega al poder e instaura la dictadura de 16 años, él tenía su propio ejército
Y ese ejército no era un ejército nacional, era un ejército del Partido Nacional. Y Carías tenía desconfianza en los oficiales de escuela, no quería que se formaran. Y lo que hizo Carías es, la Fuerza Aérea fue fundada por un gobierno liberal, pero quien la desarrolló fue Carías. Y Carías controlaba el territorio por medio de la Fuerza Aérea, porque por ahí es que él podía ver si venían revueltas o sublevaciones contra él. Y por eso no hizo carreteras, porque no quería que nadie le quitara el poder por vía terrestre. Y hizo un montón de pistas en el país. Y tenía en parte razón con su visión egoísta y cerrada de política, porque años después, cuando ya había salido él del poder y había quedado uno de sus ministros en el poder, este fue derrocado por oficiales de las Fuerzas Armadas el 21 de octubre, que es una fecha que celebramos y que poca gente sabe por qué. Hay 3 oficiales, Caraccioli, el otro era General Roque J. Rodríguez. Jorge J. Rodríguez, que es el que siempre se me olvida, y Gálvez, que yo los tengo como uno de los grandes hombres del país, que derrocaron a la dictadura nacionalista, eran de escuela los 3, e instauraron la democracia hondureña. Por eso debemos venerarlos, porque ellos fue una de las acciones más positivas que hizo las Fuerzas Armadas. De ahí para allá, ya todos sabemos que las Fuerzas Armadas se convirtieron, gracias a una autonomía que se les dio en la Constitución, en unas Fuerzas Armadas no directamente controladas por el poder político. Y fue así que en 1963 Osvaldo López le da un golpe de Estado a Villeda Morales y después se quedan en el poder casi 18 años. Cuando se hace la Constitución de 1982, se ponen artículos pétreos para que los militares que han ejercido el poder no vuelvan al poder por la vía electoral. Y se queda todavía con el poder que tenía las Fuerzas Armadas, con un jefe militar que lo proponían un órgano muy extraño en unas Fuerzas Armadas, que era el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que era una especie de asamblea militar, que no existe en ninguna Fuerza Armada que yo sepa, pero que repartía el poder entre todos los comandantes de las unidades principales, jefes de brigada y todo. Y ellos decidían cuál era la terna que se mandaba al Congreso, y la terna que aparecía, en el que aparecía de primero en la terna, ya sabían los diputados, y mi mamá fue diputada, que esa es la que tenían que aprobar. Mi mamá votó en contra, pero le reclamaban, porque ya los jefes de partido le decían, el que va encabezando ese es el que hay que poner. O sea que las Fuerzas Armadas escogían su propio jefe en ese momento. El último de los cuales fue el general Jun Pacheco. Correcto. Porque después el presidente del Congreso, Carlos Flores, y también a instancias de, por supuesto, del presidente de la República, Carlos Roberto Reina, modificaron eso y crearon la figura del jefe de Estado Mayor Conjunto. Entonces, ¿cómo está organizada las Fuerzas Armadas? El comandante general es el presidente, el ministro es el segundo en la cadena de mando y el tercero es el jefe de Estado Mayor Conjunto. El jefe de Estado Mayor Conjunto en realidad solo es encargado de la parte operativa de las Fuerzas Armadas. Las órdenes vienen del presidente y las transmite el ministro. Lo que pasa es que los militares son muy inteligentes en ese sentido. Y cuando llega un ministro civil, los primeros que llegaron, había mucha cortesía militar, los atendían, los ponían a firmar papeles. Y como los militares y como los civiles no entendían bien de cómo funcionaban las Fuerzas Armadas, casi no se metían en nada. Y eran como meros administradores de papeles, así como al que tenían ellos de ministro de Defensa cuando había un jefe militar.
El que mandaba era el jefe jefe militar, el jefe del ejército, y aquel que estaba de ministro, que era militar también, solo le firmaba papeles. Yo creo que yo fui de los pocos ministros que sí me interesé por profundizar en las Fuerzas Armadas y que tuve el respeto y tuve mando. Yo incidí bastante en quién ponían de jefe de Estado Mayor Conjunto, quién se iba, salvo cuando Mel Zelaya hizo repetir a Vázquez 2 veces. Yo estuve en contra, pero eso ya era una decisión del jefe de todo, ¿verdad?, que era el comandante. Hizo repetir otro periodo a Vázquez Velázquez. Yo estaba en contra, yo había propuesto quienes podían ser los sucesores, pero yo creo que yo sí tuve bastante mando dentro de las Fuerzas Armadas, pero por mi personalidad, porque la mayoría de los ministros no se interesaron mucho. Y yo sí decidía cosas a lo interno, decidí políticas internas, incluso llegué a decidir quién iba de jefe de inteligencia, que eso le corresponde al jefe de Estado Mayor Conjunto. Y varias decisiones ahí que yo creo que también cambié la política de cómo que debían de haber más generales, porque en realidad habían pocos, pero ahora se exageró. Y creo que hay que hacer unas reformas importantes, una de las cuales es que, si bien es cierto, el nuevo presidente nombra al jefe de Estado Mayor Conjunto en base a que sean miembros de la Junta de Comandantes, lo que hacen los presidentes es que agarran un coronel que está afuera, al que ellos han escogido, como lo ha dicho el general Maldonado, por alguna situación que es totalmente ajena a la carrera militar, lo escogen y lo meten horas antes a la Junta de Comandantes y después lo ponen de jefe de Estado Mayor Conjunto. Ese paso debe eliminarse, que nadie pueda hacer eso, para que se respeten las antigüedades, el mérito militar, para que se respete la jerarquía, etc. Debería de modificarse esa parte de la ley y tal vez debería de haber una especie de ratificación de la decisión del presidente por parte del Congreso, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado últimamente. Yo creo que hay que hacer modificación. Sobre la alternancia, pienso que por el momento debe mantenerse, porque ¿se imaginan ustedes qué estaría pasando ahorita si la alternancia no la garantiza las Fuerzas Armadas y la garantizan las demás instituciones del Estado, como el Congreso? Un Congreso donde el presidente actual, Redondo, es un presidente de facto, porque el Libre asaltó el Congreso, Mel y Xiomara asaltaron el Congreso en 2022 e impusieron por la fuerza a Redondo, que no tenía los votos. Y ahora él sigue convocando a la comisión especial, ¿cómo es que se llama? Permanente. Entonces ya ahorita estarían ellos decidiendo que no van a entregar el poder. Entonces todavía no hay madurez política para que se elimine esa facultad de las Fuerzas Armadas de la alternancia del poder, que ya no existe en ninguna democracia occidental. Que no existe, pero no hay madurez, no hay Estado de Derecho, porque en realidad la alternancia y la vigencia de la Constitución no solo las Fuerzas Armadas la deben de garantizar, la deben garantizar todas las instituciones del Estado. Exacto. Pero ¿cómo la vamos a garantizar? Si el fiscal es de Mel y hace lo que Mel dice, si la Corte Suprema es de Mel y hace lo que Mel dice, ¿cómo se va a garantizar? Y el Congreso también. Entonces estarían ellos quedándose en el poder, como los trató de hacer Juan Orlando también, porque todos esos poderes los controlaba Juan Orlando. Entonces, lo único que tenemos ahora como garantía de que eso no va a ocurrir es lo militar. Entonces, si quitamos eso, ya estuvo. Por eso los políticos se han dado la tarea, los últimos gobernantes políticos, perdón, no todos los políticos, no estamos de acuerdo todos en eso, la mayoría no está de acuerdo, pero los gobernantes políticos se han dado a la tarea de controlar políticamente las Fuerzas Armadas para tener el poder que les falta para poder quedarse a la fuerza. Y lo hizo Juan Orlando, porque Juan Orlando tenía prohibida la reelección, controló la Corte, controló el fiscal, controló el Congreso, modificó en el Congreso
un artículo que era inmodificable y controló las Fuerzas Armadas que lo endosaron para que él se reeligiera ilegalmente. ¿Ven cómo funciona esto? Entonces, afortunadamente lo sacaron a patadas en las elecciones de 2021, el pueblo. Y lo mismo ocurrió ahora, estaba tratando de hacer exactamente lo mismo, con menos talento que Juan Orlando, pero estaban haciendo exactamente lo mismo. Voy a hacer una pausa. Poneme los oficiales ahí, por favor, Marcos, si sos tan amable. Acércame eso. Héctor Valerio Ardón, general de brigada. Luis Alonso Rosales, coronel de ingeniería. Marco Alexander Lanza, coronel de caballería. Y José Rodimiro Murillo, coronel de infantería. Walter Januario Paz, general de brigada. Ricardo Jesús Dubón, capitán de navío. Selvin Antunes Medina, coronel de infantería. Este es de la promoción 29. Aristias. 29. Todos son de la 29. 29. Antunes es de la 30. Hay uno de la 30, sí. Está ahí el sustituto del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del general Roosevelt Hernández. Sí, Héctor Valerio Ardón, 29. es de la 29. Es Los el más, tres primeros son de la 29. los tres primeros. El que se menciona bastante es a Héctor Valerio Ardón. Él es el que, el que está propuesto para ser jefe de Estado Mayor Conjunto, el jefe actual del Ejército. El jefe actual del ejército. Bueno, voy a la pausa. Viene otro gobierno. Todavía no hay declaratoria quién es el nuevo presidente, pero el nuevo presidente estará de acuerdo con Héctor Valerio Ardón, general de brigada. Una pausa y le pregunto a mis invitados. Oíme, vamos al aire. El anuncio de reconocer lo que indique el Consejo Nacional Electoral con el 100% de las actas originales, porque la institución se vio obligada a hacerlo, o es una respuesta por las críticas que recibieron, Tito. El anuncio de que se iba a reconocer con el 100% de las actas, el proceso electoral. En realidad, no es que deba decir el 100% de las actas, eso no le corresponde a él. Él debe reconocer cuando hay una declaratoria, porque puede ser que alguna acta no se abrió la urna en el lugar donde iban a votar, o etcétera. Eso no lo debería decir. Él se intrometió mucho en el proceso cuando quiso decir que le dieran las actas a él, eso nunca se había visto. Voy a decir algo, nunca en la historia, o corríjame usted, un jefe de las Fuerzas Armadas había tenido esa participación así en un proceso electoral. Intrometiéndose en la parte electoral. No, es la primera vez. Primera vez. Que se da en esa magnitud. La participación de Yo las me Fuerzas acuerdo Armadas era para asumir el poder o para alinearse con un determinado partido político para ganar cuotas de poder, pero desde que la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto se instituyó en las Fuerzas Armadas, no hay antecedentes de un alineamiento tan abierto y decisivo de alguna manera con el presidente de la República desde una visión partidaria. Solo le menciono esto. Yo comencé a ser director de HRN en 1993. Envié a Disco Elvir, a Jun Pacheco, a Regalado Hernández, a Cantarero López y no recuerdo, nunca nadie había participado de esa manera. El mismo Romeo Vázquez. No, nadie lo ha hecho. Como lo ha dicho el general, nadie. Sí, estas ¿Y influencias... usted como militar, cómo vio eso? Lo de ese momento había la figura de comandante en jefe tenía mucho poder y no precisaba de tener acercamientos políticos para que le dieran facilidades en el ejercicio de ese poder. De hecho, el artículo constitucional decía de que el presidente de la República ejercerá el mando de las Fuerzas Armadas a través del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que significaba no poder dar órdenes directas a un comandante de fuerza, al comandante del Ejército, Fuerza Aérea
o al mismo comandante en jefe, que entonces esa interpretación de ese artículo constitucional, y dado que se había interrumpido mucho la presidencia de la República por la forma en que las Fuerzas Armadas desde 1963 habían tenido el poder hasta el 82, había una debilidad en cuanto al ejercicio del mando presidencial y el mando de las Fuerzas Armadas de parte de los presidentes. Y por eso es que ese artículo constitucional se mantuvo hasta la década de los 90. No precisaban los comandantes en jefe de tener aproximaciones políticas para conseguir algunas venias. Era más bien influenciado el poder político por el poder militar para la toma de decisiones. Particularmente en los asuntos de defensa, pocos se inmiscuían en los asuntos de la gestión del Estado, pero si había una relación con la defensa, tenían influencia. Y en relaciones exteriores también. En relaciones exteriores, siempre, sí, principalmente diplomático, para que las Fuerzas Armadas se fortalecieran en términos de adquisiciones, de progresivamente ir mejorando los problemas el sistema limítrofes. educativo, la logística, presupuesto y todas esas cosas. Había influencia de parte de la figura de comandante en jefe. Quiero aprovechar que tengo la palabra para lo que surgió por usted respecto a por qué se vuelve novedad el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto y se le resta al ministro de la Defensa. Es por eso de que el hondureño no sabemos evaluar los alcances de las instituciones, de la institucionalidad. Alto mando militares, presidente, secretario de Defensa y jefe de Estado Mayor Conjunto. El jefe de Estado Mayor Conjunto, dice la ley constitutiva, ejercerá el mando operativo de las Fuerzas Armadas. No lo dice en la ley constitutiva lo que compete al ministro de Defensa y que debe de haber una reforma. Aparte de la administración general de las Fuerzas Armadas, que le correspondería al ministro de Defensa, es el responsable del diseño de la política de defensa y en representación del presidente, velar porque se aplique la política de defensa, y el órgano que aplica la política de defensa son las Fuerzas Armadas o el Estado Mayor Conjunto y todo lo que se derive del Estado Mayor Conjunto. Cuando el ministro de la Defensa sea el responsable de la política de defensa en todos los órdenes, tanto la política para lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía e integridad territorial y las otras misiones constitucionales, debe de surgir de la Secretaría de Así Defensa. Y la Secretaría de Defensa debe de tener una organización para poder cumplir con esa misión como la tienen todos los países en el mundo. Sí. Me refiero al directorio de la Secretaría de Defensa, para que ese directorio recomiende y se convierta en un instrumento jurídico, no lo tengo en mente en este momento, para que la política de defensa quede institucionalizada y sea ejecutada por el órgano operativo que es que se le llama las Fuerzas Armadas, por tipificarla como tal, pero las Fuerzas Armadas son todo al final. Y aquí quiero apuntar algo que tuvo que ver con esta crisis política. Por el hecho de que la señora Rixi Moncada no haya dejado el cargo de ministro de Defensa, faltó el actor que tratara esos asuntos que trataba el jefe del Estado Mayor Conjunto, Hernández Aguilar, que se metía en asuntos con la institucionalidad política, sí, porque no había ministro. Estar el autor político llamado ministro de Defensa. Es cierto. Entonces, en todo esto, todas estas aberraciones en el ejercicio del mando y de la institucionalidad, es parte de que se haya provocado esta crisis de intromisión de las Fuerzas Armadas, en este caso del jefe de Estado Mayor Conjunto, en relaciones interinstitucionales que por
naturaleza corresponden al secretario de Defensa, porque él sí puede hablar de política de defensa y tener un lenguaje relativamente político desde el punto de vista de las relaciones interinstitucionales. Y es un defecto que reflexionamos en este momento para avanzar en lo que muy viene buen después. punto. Quería decirle algo a Carlos. Y yo también un elemento. Para tal vez aclarar más, porque yo tuve la experiencia de ese cargo. Una de las cosas es que el ministro va al Consejo de Ministros. Ahí el presidente le da instrucciones a todos los ministros. Por ejemplo, cuando se hizo la operación del bosque, el presidente me dijo, hay que hacer esa operación de cuidado del bosque, que no es una tarea habitual de las Fuerzas Armadas. Entonces yo voy y le doy la instrucción al jefe de Estado Mayor Conjunto y a todos los oficiales que están a cargo del Estado Mayor Conjunto. Y ahí ¿qué pasa? Yo doy la orden verbal, al ratito viene, como todo funciona bien ahí, viene alguien, pero al ratito con el acuerdo, que es la orden, ¿verdad? Es un acuerdo. ¿Cómo es que llaman ese? Puede ser una directiva. Una directiva. Y yo la firmo y eso se cumple en todas las Fuerzas Armadas. Ese es un papel del ministro. El otro papel importante, el presupuesto entra por el Ministerio de Defensa, por Sedena, y luego se pasa a las diferentes fuerzas, ¿verdad? La liquidación la hace Sedena, o sea, la parte administrativa. Las políticas generales, lo que se va a decir con respecto a las Fuerzas Armadas, el ministro. Por ejemplo, si hay una de las tareas que no son propias de las Fuerzas Armadas, es ejercer labores policiales, apoyar a la policía en la seguridad interna, esa orden viene del presidente y la da el ministro y dice cómo, en qué grado de implicación y todo debe haber. El jefe de Estado Mayor Conjunto planifica todo, pone las tropas a disposición de la tarea que se va a hacer, manda un presupuesto, lo firma el ministro. Y también otro papel importante es cuando la inteligencia militar le da información o uno tiene información de otros militares que no son propiamente inteligencia y uno aconseja al presidente sobre información que mandan los militares y que se discuten después. Y otro punto importante es cuando ya tiene que nombrarse a los miembros de la Junta de Comandantes, sea el que va a sustituirse al jefe del ejército. El presidente normalmente no conoce bien a todos los oficiales, el que debe conocerlos es el ministro, y él sugiere los nombres. Entonces, el ministro juega ahí un papel importante de poder, porque puede ser que el jefe de Estado Mayor Conjunto, cuando haya que cambiarlo, porque ahora son cada 2 años, es el ministro que dice cuál es el que dentro de los que califican debe ser el más apropiado. Y en base a esta reflexión, y muchas gracias al general Maldonado Galeas también por la aclaración de la institucionalidad como tal en su conjunto. Pero imagínense lo paradójico, y reitero, en el fondo lo que hay que hacer es abrir la discusión alrededor del capítulo de defensa dentro de la Constitución de la República, que habla de las Fuerzas Armadas. Es interesante o increíble que el artículo 279 y 280 de la Constitución, en el capítulo de defensa, habla del nombramiento del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, primero habla del nombramiento del secretario de Defensa y en el mismo artículo habla del jefe del Estado. Claro, porque aquel tiene la pistola. Mayor Conjunto. Entonces, son parte de eso, pero la discusión se centra en el jefe del Estado Mayor Conjunto. Claro. Son parte de los elementos. Y también con la pregunta que hacía el licenciado Valladares sobre el tema del protagonismo que ha tenido en estos días el señor Roosevelt Hernández, el general. Esta relación amor-odio con el poder político. ¿Qué pasaba antes del 8 de marzo en el país? Varios sectores políticos, religiosos y otros sectores en el país le exigían al general Hernández acciones alrededor de este gobierno, porque habían nubes de que no iban a haber elecciones internas,
de que el proceso electoral tenía un gran riesgo, cosas que no ocurrieron. Entonces, habían grandes exigencias alrededor de esta figura. Luego, ¿qué ocurrió después del 8 de marzo, del proceso de elecciones internas? Que reitero, fue en un porcentaje leve la cantidad de urnas que no llegaron, pero ¿qué empezó a ocurrir? A cuestionar la figura de las Fuerzas Armadas, a cuestionar directamente el liderazgo del general Roosevelt, a cuestionar si realmente, y yo le decía a varios periodistas que llegaban a nuestra oficina, bueno, si vamos a abrir la discusión de las Fuerzas Armadas, abrámosla, pero abramos toda la discusión. No hablamos solamente de la función que tienen de acompañamiento en el transporte de las urnas. Entonces, varios sectores políticos en ese momento cuestionando directamente la función que tenía. ¿Y qué empezó a ocurrir cuando se fue acercando el proceso electoral general? Nuevamente, los cuestionamientos de los sectores políticos o las exigencias de los sectores políticos hacia la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, sobre lo que tenían o no tenían que hacer, sobre este tema de la discusión sobre la garantía del proceso electoral y la alternancia en el poder. Otro elemento que en algunos momentos los sectores políticos colocan en las Fuerzas Armadas este elemento y en algunos momentos lo quitan. Reitero, la posición del jefe del Estado Mayor ha de ser una posición muy difícil, pero nosotros apelamos como expectativa desde la ciudadanía, desde los derechos humanos y de diferentes organizaciones, que tenemos que revisar este capítulo de defensa, que deberíamos de tener una conducción civil de las Fuerzas Armadas, que deberíamos de hablar más del ministro de Defensa, que el jefe del Estado Mayor Conjunto, y que debería de haber mayor interés por parte del sector político alrededor de todo el tema de la defensa nacional, que uno de los elementos claves es el proceso de elecciones, pero hay otros. General, la cercanía de algunos miembros del alto mando de los militares, esa cercanía con el poder político, ¿afectó la institución en los últimos años? Sí, la afectó mucho. El presidente de la República primero debe de tener en mente de que es una responsabilidad muy determinante las decisiones que habrá de tomar como comandante general de las Fuerzas Armadas. Y lo primero que debe de tomar como referente es lo que manda la Constitución de la República y las leyes y los reglamentos militares. Los militares están en la obligación de orientar al presidente de la República de tal manera de que no se cometa un desafuero, una mala decisión, y respetando todo aquello que marca la vida institucional, porque en las Fuerzas Armadas hay tres principios fundamentales: jerarquía, disciplina y unidad de mando. Jerarquía, obedecer estrictamente la jerarquía militar. La disciplina, que es algo que se forja interiormente para todas las actividades que se desempeñan. Y la unidad de mando es que la línea de mando del presidente de la República tiene que estar articulada con el secretario de Defensa y también con el jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Sabe cuál es el pecado en Honduras? El desalineamiento del presidente con el ministro de Defensa y con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y de ahí viene la politización. El presidente da pautas que el jefe del Estado Mayor Conjunto tiene que obedecer, envenenadas con política. El general Hernández Aguilar es la última víctima, y durante el gobierno del expresidente Hernández hubieron varias víctimas. Víctimas me refiero a los jefes de Estado Mayor Conjunto, pero hay una víctima mayor, las Fuerzas Armadas. La politización entre el jefe del Estado Mayor Conjunto u otros oficiales de la Junta de Comandantes derrama en la institución. Nosotros no queremos que sea contaminada la institución y lo negamos, pero lo negamos casi entre comillas, porque desciende, ese impacto desciende. Y ahora un cadete formándose en la Academia Militar dice, ¿y hacia dónde voy? Porque no es tan ingenuo. La comunicación, redes sociales y todo lo pone a la vista de la situación.
Y esto que me enseñan aquí en la Academia Militar no es compatible con eso que estoy viendo como malos ejemplos. Entonces, vaya, para el caso, lo que citaba el señor ministro respecto a que se opuso a la continuidad del general Vázquez Velázquez con el gobierno de Zelaya, y lo voy a decir con mucha firmeza. La posición del secretario de Defensa en ese entonces, el abogado Aristides Mejía, fue correcta. Nuestro compañero Romeo Orlando Velázquez se dobló ante la oferta. Yo lo lamento mucho porque lo estimo, lo formé como cadete, lo formé como tesón, tantas cosas, y también somos amigos. Pero ese detalle empezó a ser una marca muy severa respecto a la influencia política en la politización de las Fuerzas Armadas. Y afectó las promociones, y eso se derramó en una afectación directa en... ¿Qué hizo Romeo que usted no estaba de acuerdo? ¿Qué hizo? Aceptar aceptar eso. Aceptar ir a un segundo periodo. Y le voy a decir algo que tal vez a usted le... Me acuerdo bien de ese tema. Tal vez a usted le provoque alguna reflexión por la amistad que tiene con el expresidente Zelaya. En ese momento yo era el secretario de la presidencia. Sí. ¿Me acuerdo de eso? Sí, claro. A mí me hubiera gustado tener acceso para asesorar. Solo una vez le dije a Mundo Orellana, después de salir del Consejo de Ministros, cuando le dijo Mel Zelaya que tenía que influir para que las Fuerzas Armadas acompañaran lo del 28 de junio. Sí. Y ahí aparte le dije al ministro de Defensa, por favor, ministro, que las Fuerzas Armadas no acompañen esto y que le digan respetuosamente, porque existe la figura de la recomendación del mando militar al presidente de la República. Es recomendación con estudio. Tome, señor. Entonces, ¿te cree, general? Sí, señor ministro, le dije a Mundo Orellana. Está bien, me dice, lo voy a tomar en cuenta. Por eso renuncia a Mundo. Pero renunció en vez de... Fíjese que ese acto de la renuncia de Mundo a mí me pareció muy procedente. Pero cerrando con lo del general Vázquez, cuando él acepta esto, voy a introducir algo más allá de un simple continuismo como jefe de Estado Mayor Conjunto por cualquier relación que haya. Hay una más poderosa, el instrumento del poder de las Fuerzas Armadas para propósitos políticos. Y el propósito político del expresidente Mel Zelaya en ese momento era la continuidad en el poder a través de una línea que estaba utilizando muy asertivamente desde el punto de vista de que les resultó el expresidente Hugo Chávez. Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y acomodarla al proceso continuista. Y es la usanza y es lo que usó recientemente Ortega. Entonces, esas formas de jugar con las Fuerzas Armadas por un proyecto político, Mel Zelaya, el expresidente Zelaya, el expresidente Hernández y la presidente Xiomara Castro en este momento. Ese es el contaminante que se traduce en politización de las Fuerzas Armadas vía jefatura del Estado Mayor Conjunto. Quiero agregar algo a eso que él mencionó. Perdón, Carlos, que, No. que Está muy buena. me paso por encima. Está muy bien. Yo viví eso y fue la razón por la cual me separaron, me relevaron de ministro de Defensa. Porque cuando se elige la nueva Corte Suprema, en un momento un poco difícil del país, Mel inmediatamente, que era el presidente, decide hacer lo de la propuesta de la constituyente. Y por los mismos militares, algunos de inteligencia, que ahora son generales, que ya están en retiro, supe que había habido una reunión en la noche anterior con Mel, con el presidente Zelaya, en la que analizaron si yo iba a colaborar con lo de la cuarta urna o no. Y dijeron, él no va a estar de acuerdo. Porque yo mientras estuve en las Fuerzas Armadas, a pesar de que soy político, me apegué tanto a las Fuerzas Armadas que sentí como institución como parte mía. Y además muy importante para la estabilidad del Estado. Ya casi te sentías militar.
bastante identificado. Pero además yo tengo un concepto de la política como pienso que uno debe ser estadista cuando está en la política. Y yo pienso en la estabilidad del sistema. Entonces, después que salí de ahí, porque el pretexto fue que mi madre iba de candidata, mi madre ya no iba de candidata, porque me dijo, mejor quédate en el cargo para que no haya la contradicción que le reclamaron a Rixi Moncada. Entonces yo le dije al presidente, ya no tengo ese problema, puedo seguir hasta el final, ya quedaban 6 meses de que terminara el gobierno. Y dijo, no, tenés que salir de ahí, ya se decidió, no se puede hacer nada. Bueno, está bien, me voy a la casa. ¿Ibas a salir antes? Y iba a salir antes por otras discrepancias con Mel, en el que Raúl ayudó para que no me retiraran, no me destituyeran. Una vez le puse la renuncia también por otra discrepancia. Velázquez había sido un buen jefe de Estado Mayor Conjunto, pero falló en eso de aceptar como dice el general Maldonado Galeas, y eso creó un mal hábito ahí que otros quisieron emular. Entonces, cuando deciden relevarme y nombran a Edmundo Orellana, el presidente Zelaya trata de que lance el proyecto de la cuarta urna y trata de que Edmundo Orellana, que es un hombre con mucha personalidad, le obedezca para ayudar en lo de la cuarta urna, pero él no se presta. Y me llama a mí porque me dice, vos dejaste buen nombre ahí, tenés influencia. Entonces yo le dije, me acuerdo de una llamada telefónica, los militares no van a estar de acuerdo al final, menos por el vínculo con un régimen como el de Chávez. Y él me dijo, pero tienen que obedecer porque este es un proyecto nacional, está basado en la ley de convivencia ciudadana y tienen que acatarlo de la cuarta urna. Y le dije, no creo que eso funcione y me parece un error que si después de tanto tiempo hemos logrado despolitizar las Fuerzas Armadas, se les saque de su despolitización y se les vuelva a meter en el escenario político, que es lo que ocurrió. Y de ahí para acá ha venido la degeneración política dentro de las Fuerzas Armadas, que tenemos que corregir. Y como habíamos hablado, y voy a mencionar aquí con Ascona, que es ingeniero, pero es militar, formado en West Point. Caminaba con una gran caja así, mira. Fuimos a Roma con José Simón, era el edecán de Beto Reyes. Tenía que una gran caja de lata, parecía aquello. Calándole las cosas al doctor Reina. Entonces, Ascona, que es una persona que tiene muy buen criterio, coincidimos con él de que en el gobierno de Salvador Narrala, eso faltaría ver si los votos, si la gente votó mayoritariamente por él, ¿va? Porque eso es lo que hay que constatar ahora. Si en el gobierno nosotros propondríamos al presidente Narrala que no se haga lo mismo que hizo ni Mel Zelaya ni Juan Orlando, de politizarla. Que no es que ahora que ganamos vamos a agarrar las Fuerzas Armadas para que otra vez sean a favor de otro gobierno, sino cambiar leyes, quitar a todos los militares politizados, pero eso es fácil porque el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto lo puede hacer en 24 horas. Así ocurre en las Fuerzas Armadas. El nuevo jefe destituye a todos los que están metidos en eso en 24 horas. Es la única institución que puede hacer eso. Porque ahí te vas, no hay pataleo. Vas de baja o vas fuera del cargo. Entonces, no miraba problema en corregir la distorsión actual, pero sí hay que hacer reformas legales para que esto no vuelva a ocurrir, como usted lo ha señalado, Carlos. Yo veo su preocupación en ese punto. Claro, y en efecto es como recuperar los avances que tuvimos en los 90, o sea, las reformas importantes que se hicieron a la Constitución en los 90, como aquí bien se ha mencionado, con la presidencia del presidente Reina y el presidente Flores en el Congreso Nacional,
el retroceso que se tuvo en la época de, yo creo que incluso a finales del gobierno del señor Ricardo Maduro y luego con el gobierno del presidente Zelaya, esa cercanía de las Fuerzas Armadas con el poder político fueron degenerándose al punto de lo que hoy tenemos, ¿no? De lo que hoy, bien o mal tenemos, colocarle más funciones, podemos hablar de otros elementos, la Policía Militar de Orden Público, el presupuesto que se le colocó a esta policía durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el protagonismo que lograron militares en diferentes instituciones estatales, que también eso es parte de esa vinculación de las Fuerzas Armadas con el estamento político a través de instituciones estatales como Marina Mercante, Migración, entre otras, no vamos a Y que colocar. quería elevar a la Policía Militar a rango militar, a rango Y que constitucional. casi se logra eso. Si no hubiera habido un cambio de gobierno, posiblemente en este momento la Policía Militar tuviera ya un rango constitucional. Así que todos esos elementos deben de revisarse. Qué bueno que se abre esta discusión en el marco de la elección de un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y nuestra expectativa es eso, que se cumpla la ley y que la clase política tome en serio el capítulo de defensa. Porque el capítulo de defensa de la Constitución de la República no puede quedar únicamente para cómo se desarrolla este proceso de la Junta de Comandantes y el Estado Mayor Conjunto. Debemos, como ciudadanía, generar ese acercamiento hacia la discusión de la defensa nacional, colocarle el protagonismo que debe de tener el secretario de Defensa alrededor de este tema y, como aquí se ha mencionado, pues generar las reformas legales que deben de ser acompañadas por la ciudadanía y sobre todo la clase política que, reitero, ha relegado estas funciones a las Fuerzas Armadas, pero cuando necesita las Fuerzas Armadas va con cantos de sirena y los trae, y entonces ahí se genera esa politización a veces incorrecta de las Fuerzas Armadas con el poder político en el país. Permítame, voy a cumplir con unos patrocinadores. Continuamos hablando sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y el nuevo jefe. ¿Quién va a sustituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández? Me dice un militar en condición de retiro: todas las reformas constitucionales de poder a las Fuerzas Armadas, a la egia del poder civil, la nueva ley de las Fuerzas Armadas y su profesionalización se dieron en la presidencia del expresidente Carlos Flores. Se abolió las dicotomías de un jefe de las Fuerzas Armadas con poder paralelo al presidente y se sustituyó por un EMC, obviamente pensando que el gobierno serían presididos por demócratas ceñidos a la Constitución de la República, y por ello a las Fuerzas Armadas se le atribuye una función apolítica, obediente y no deliberante. Eso quiero ratificarlo. El verdadero reformador para adaptar a las Fuerzas Armadas a la democracia es Carlos Flores. Él hizo toda esa, está en varios libros, pero lo que pasa es que aquí no se ha resaltado el papel reformador que hizo Flores en varios aspectos, pero eso lo hizo él. Y eso lo hizo él en un momento bien difícil porque las Fuerzas Armadas tenían mucho poder e incidencia en la vida nacional, al grado tal de que estuvo a punto de haber un golpe de Barracas o incluso un golpe de Estado ahí, ¿verdad? Interiano por ti, ¿no? Sí, estaba Jun Pacheco, que era el último, y que es liberal, ¿verdad? Pero en ese momento era que les estaba arrancando el poder de verdad, porque todavía tenían mucho poder, poder político. Entonces Flores es el artífice de eso, Carlos Flores. Bien, vamos a cerrar, poneme los comandantes ahí. General Maldonado Galeas, ahí está. Héctor Valerio Ardón, general de brigada. Luis Alonso Rosales, coronel de ingeniería. Marco Alexander Lanza, coronel de caballería. José Rodimiro Murillo, coronel de infantería. Walter Januario Paz, general de brigada. Ricardo Jesús Dubón, capitán de navío. Selvin Antunes Medina, coronel de infantería. Esta es la promoción 29, pero general... Y 30. Y 30, ¿quién va a ser? Por el requisito de la Constitución de la República, que sea miembro de la Junta de Comandantes, el general Valerio Ardón es el comandante del Ejército.
cumple con el requisito. Los otros, el coronel Rosales y el coronel Lanza, son de su promoción y son los primeros de su promoción. Están bien ubicados de acuerdo al orden de mérito. José Rodimiro Murillo, coronel de infantería, es de la 30 promoción y asumiría el cargo de comandante del ejército. El general Januario Paz es el más antiguo de la Fuerza Aérea y estaría facultado para ser comandante de la Fuerza Aérea, lo mismo que el capitán de navío Jesús Dubón. El coronel Antúnez Medina es de la 31 promoción y asumiría el cargo de comandante de la Policía Militar del Orden Público conforme a un documento que circula. Esto... ¿Qué tan cierto es ese documento? ¿Qué tan...? No, si lo leyó. ¿Viene en las Fuerzas Armadas? Sí. Desde el punto de vista del orden que se tiene aquí, esta propuesta tiene una lógica. Sí. Tiene una lógica en el marco de la propuesta, pero hay una cuestión que se antepone a esto y es la 28 promoción, que no ha sido considerada para darle una oportunidad de mando, porque todas las promociones deben de tener una oportunidad, porque en todas hay méritos, hay primero, segundo, tercer lugar, hay generales. Todas las promociones buscan que uno de ellos sea el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es una aspiración natural, institucional y que se mueve conforme al desempeño de la carrera militar. Al no estar considerada, entonces aquí hay un punto de reflexión para quien sea el próximo presidente de la República, para quien resulte electo. Y hay un desafío para la presidenta Xiomara Castro para tomar la decisión, porque le corresponde a ella en este momento. Recomendación: que la presidenta de la República converse con los virtuales, cualquiera que pudiera ser el candidato presidencial Salvador Narrala o con el señor Asfura, para que se llegue a un acuerdo de tal manera de que este nombramiento no provoque una afectación institucional. Hay una figura también. La figura se puede nombrar a un encargado de la jefatura del Estado Mayor Conjunto en caso de la ausencia definitiva del Estado Mayor Conjunto, que va a vacar, y por lo tanto queda eso. Dejar los nombramientos de la Junta de Comandantes para cuando asuma el nuevo presidente de la República y no se hagan nombramientos que vayan tildados con una intención política de parte de Libertad y Refundación. En su opinión, ¿qué es lo mejor en este momento de las dos cosas que está planteando? ¿Que Xiomara Castro hable con ellos o que se esperen que haya una declaratoria? Que la declaratoria va a venir después. Por eso. Es que hay un problema de tiempos también. Pero me podría mover. Al punto del 18. Hay un problema de tiempos. Correr el porque nombramiento al 31. La promoción causa baja el 18. El 18. Esta decisión tiene que ser antes del 18, para que al causar baja la promoción 29, quienes presidan la ceremonia sea la nueva Junta de Comandantes, el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto. Pero sí puede haber un mando transicional encargado de la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Esto sucede normalmente cuando falta el jefe del Estado Mayor Conjunto, asume el subjefe. Ese sí se puede nombrar en este momento. Sí. ¿De qué promoción es el de la...? El del momento es de la 27. Sí, entonces iría también. Se iría. Hay que nombrar un subjefe, sí, que puede ser de la 29 o puede ser de la... Así es. De la 28. De la 28 puede ser, o de la 29. Sí, para que asuma interinamente. Para que asuma interinamente la jefatura del Estado Mayor Conjunto en condición de encargado. La figura de encargado en las Fuerzas Armadas es cuando hay un espacio vacío y se asume como encargado de la jefatura. Todo es válido porque también es nombramiento. La parte legal y administrativa. Entonces, eso es lo que yo recomiendo para este caso, aunque quiero decir algo.
El general Valerio Ardón es uno de los generales, para mí, más caracterizados de los últimos momentos. Sí. Desde el punto de vista de su profesionalismo, su liderazgo, su ponderación y también un alto celo en el cumplimiento del deber. Estoy de acuerdo. Yo creo que es el hombre para la transición. Gracias, el general Luis Maldonado Baleas, por su participación esta mañana. Carlos, conclusiones. Hay que cumplir la ley. Aquí ya se han mencionado las alternativas que se pueden dar, ya sea el encargado o un nombramiento bajo un consenso, una discusión entre la actual presidenta de la República y al menos los dos presidenciables que se están disputando en este momento según los conteos y reconteos. Bajar la intensidad de este tema. Es necesario bajar la intensidad, las conspiraciones, los elementos. No conviene al país. Creo que hemos salido ya casi del proceso electoral, así que hay que bajar la intensidad. Y luego recordar dos elementos para los gobiernos entrantes o los liderazgos entrantes de los partidos políticos. La conducción civil de las Fuerzas Armadas es clave, no retrocedamos en esto, y esto es a través de un secretario de Defensa, y abrir la discusión de fondo sobre el tema de defensa nacional y Fuerzas Armadas en el país. Abramos la discusión, que no únicamente se den estas menciones cuando ocupamos a las Fuerzas Armadas nos rescate de alguna situación que está pasando. Hay que abrirla y a partir de esa discusión pues promover las reformas necesarias en el país. Gracias. Abogado Aristides Mejía. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a los oficiales de las Fuerzas Armadas porque cumplieron con su mandato constitucional, que es lo importante, porque las Fuerzas Armadas no se deben a ningún dictador, como lo ha dicho el general Maldonado Baleas, se deben a la presidencia, no al presidente, no al partido del presidente, se deben a la República. Y a la República significa cumplir con la Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que está bien hecha la escogencia de general de brigada Valerio Ardón como un jefe de Estado Mayor conjunto para la transición mientras se nombra al definitivo, que lo hará el próximo presidente, porque ahorita todavía no se sabe quién va a ser. En esta 30 de noviembre cumplió a cabalidad lo que manda la Constitución y estábamos observando y sabemos que él lo dijo con anticipación, que como también lo dijeron varios ahí en las Fuerzas Armadas de la cúpula actual, que iban a cumplir con eso. El mismo general Roosevelt lo dijo, solo que nadie le creyó, pero lo dijo también. Entonces creo que ese capítulo ya está, pero hay que ir a lo importante, que es hacer otra vez reformas constitucionales, porque en Honduras, cuando se ha hecho una reforma, ya inmediatamente ya piensan cómo violentarla, cómo darle vuelta a la reforma. La reforma que hizo el presidente Flores estaba bien concebida para ese momento y funcionó durante 40 años, hasta que vinieron algunos y empezaron a buscar el huequito por donde desvirtuar esa reforma. Y el huequito es meter a la Junta de Comandantes a un coronel que se ha escogido, que no ha estado en la Junta de Comandantes, que no tiene todavía los méritos, y de ahí agarrarlo y subirlo a jefe de Estado Mayor Conjunto. Hay que cerrar ese hueco para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido ahora y hacer una reforma que no será tan grande, porque lo principal ya está hecho desde ese gobierno del Partido Liberal. Y bueno, en adelante contamos todos los hondureños con nuestras Fuerzas Armadas, que estamos orgullosos de ellas. Bien, Edras me dice, muy buen foro, Edras Rafael. Gracias a la audiencia. Poneme ahí cómo está Narrala y Tito Azura en cuanto a la votación. Antes de retirarnos, hoy hemos hablado de la elección de la nueva Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras y quién estaría sustituyendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Roosevelt Hernández. No se mueve. No se mueve eso. Es muy mal la empresa esa, ha quedado a deber demasiado. 1.298.835 tiene Narriafura, 40.52%. 1.250.428, 39.20%. El ingeniero Salvador Narrala, la abogada Rixi Moncada, con 19.29%, 618.448. Creo que Libre podría llegar. ¿O no, Tito? ¿Vos que sabés de eso? ¿A los 700,000? Ya no, porque esos resultados son con el 97%.
o 98 o 99, no recuerdo. 99.4. Pero lo que sí van a cambiar son las cantidades que tenga cada uno, porque van a escrutinio como 800,000 votos, a escrutinios especiales, si no es que la totalidad, porque ayer el Partido Liberal y también aceptó el Partido Nacional ir voto por voto. Buscame Francisco Morazán, quiero ver si entra Toño Rivera y Carlos Eduardo Reina. Vamos a ver, ayer alguna gente, la discusión era si entra o no Toño. Entra Toño, estaba como a 20 votos. Vamos a ver cómo va. Quilbe primero, Arnold Burgos segundo, Irosca Elvir tercera, Adolfo Raquel va en el cuarto lugar, 3 del Partido Nacional, un liberal. En el quinto, Saraí Pamela Espinal, la periodista. Lixi Marcela Matute, que se lanzó por acá y no por el ancho. Está Lixi Cano, está aquí también en la posición número 6. Gustavo Enrique González Tabo está en la 7. Edgardo Rachid Mejía, el joven liberal, está en la 8. Johanna Bermúdez, vuelve Johanna. Bueno, no se puede quejar Johanna. Está en la posición 9. Crixa Pérez, en su tercer partido, vuelve a repetir con Libre esta señora. Tiene la posición número 10. José Salomón Nazar, Salomón va en la 11. Sara Elizabeth Estrada Zavala, la candidata está en la 12. Sara Zavala. Hugo Noé Pino, Hugo va en la 13. Yossi Toscano va en la 14. María José Sosa Rosales del Partido Nacional va en la 15. Lucy Michelle Guerrero va en la 16. Alia Cafati va en la 17. Osvaldo José Ramos Aguilar, saludos a Osvaldito y a doña Jenny, está en la posición 18. Clara María Isabel López, la esposa de Cardona, va en la 19. Godofredo Fajardo con su campaña aparece en la 20. Y José Carlenton Dávila en la 21. Luz Ernestina Mejía, la abogada, está en la 22. La gente preocupada, pero creo que ella se va a mantener. Fabiola Lucila Rosa Vigil, la abogada, está en la 23, amenazada por que podría Toño Rivera estar cerca. También Carlos Eduardo Reina está en la casilla 24. Y subí para que ver dónde está Toño. Ahí está Toño, ya ves, 120, con 129.195. Creo que Toño es el que puede desplazar a Fabiola en todo caso. Sí, sería. Porque está a 2 votos. Internamente entre partidos. Entre partidos, sí, porque de acuerdo al residuo, pareciera que el residuo le corresponde al Partido Nacional. No, pero es Luz Ernestina la que entra por residuo. No. Sí, si baja, la 22 o 21. Ernestina. Sí. Entra por residuo, por la cantidad de votos. 104 votos es residuo electoral. Igual sería entonces. Bueno, Luz Ernestina creo yo que estaría quedando, ¿no? Ese último residuo le corresponde al Partido Liberal. Entonces la disputa es entre partidos. La gente se confunde cuando presento esto porque unos tienen un montón de votos y quedan fuera. Claro, es que uno es por... uno es por sus marcas. Sí. Es que la operación es que como no es por mayoría simple, sino que es por integración, ¿verdad? Que se hace. Cantidad. Entonces, por partido. Se suman todos los votos de diputados, se divide entre 23, que es el número de diputados, y ese es el cociente. Y después se ve cuál los partidos que tienen mayoría caben en ese cociente, y después todos los demás entran por residuo. Y el cociente le dice si tiene 7 diputados para su partido, 8. ¿Algún comentario, general? Solamente una oportunidad para saludar al ejército. Está cumpliendo 200 años y es importante que la población sepa que fue fundado un 11 de diciembre de 1825 en la constitución de ese entonces de Honduras, promulgada por el jefe de Estado Dionisio de Herrera y el secretario general Francisco Morazán. Sí. Entonces sí hay mucho de qué hablar del ejército y muchas felicidades a todos sus miembros activos y retirados. 2 liberales lo fundaron, Dionisio de Herrera y Francisco Morazán. Bien. Gracias. A él que es morazanista. Bueno, así están las cosas previas a la elección del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así está la política. Todavía no hay resultados, muy mal esa empresa. Ha seguido parado la información. ¿Deben tributarle la garantía, Tito? La garantía, y debe investigarse si no hay dolo en lo que ha hecho. Si solo son
problemas de ineficiencia, en cuyo caso tiene responsabilidad administrativa y deben ejecutarle la garantía inmediatamente porque ha puesto en una crisis al país esa compañía. Y si hay mano criminal, o sea, dolo electoral, hay que investigarlo para proceder contra los directivos. Bien, así está la política, así está Honduras. Gracias, buenos días, no nos cambie. Mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día en un momento. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.